Pero si es así y me lo entregaron a como me lo entregaron, ustedes andarían sin batería. Es probable. Ser transmisor y no andar batería no se puede transmitir, ¿verdad? Y la batería produce energía y nosotros necesitamos energía. Entonces me lo entregaron sin batería, pero yo traía energía. Bueno, gracias al Señor, estamos una vez más con ustedes, o estoy con ustedes. Ya se me va acercando el día que me tengo que ir y me he ido ambientalizando. El día de mañana pues creo que ya es el último día que voy a estar aquí con ustedes. Después estaré viajando para Orlando. Voy a tomar el avión aquí en el aeropuerto de Dallas, Washington. Viajo a Orlando y ahí tomo el otro avión de Orlando para Alabama. Después salgo de Alabama, voy a estar ahí unos días igual como que estuve aquí. Regreso a Orlando, después voy a Palm Bay. Después de Palm Bay voy después al aeropuerto de Fort Lauderdale. Después tomo el avión, llego a Costa Rica. Después que llegue a Costa Rica, después viajo a Nicaragua. Y después que viaje a Nicaragua, voy a El Salvador y me quedo en El Salvador. Yo no sé dónde se van a quedar ustedes, pero yo me quedo en El Salvador. Yo también. Alabado sea Dios. Ha sido una experiencia muy bonita estar aquí con ustedes. Quiero felicitar al pastor, nuestro hermano José Federico Urbina, un pastor, un maestro, y quiero decirle, mi estimado hermano, que tienen de verdad un pastor. Amén. Y deben de sentirse agradecidos, más que orgullosos, agradecidos de Dios. Y yo le diría, no se vayan a otro redil. Este es el verdadero redil. No se vayan. Sí, hay pastos en otros lugares, hay pastos. Pero a veces el pasto aquí es un pasto verde, jugoso. Así es. Ya, los otros pastos ya también son verdes, pero pintados. Así es. Así es, pintado. Ya. Pero por dentro es el asunto ahí. Nosotros, hermanos, debemos de sentirnos contentos de estar en la iglesia de Dios. Amén. Me entristece a mí a veces oír personas que decir, bueno, la iglesia de Dios ha cambiado la doctrina. Dice. No. Han cambiado la doctrina. ¿Le decís eso tú a Manuel Castro? ¿Me decís eso a mí? ¿Que la iglesia ha cambiado la doctrina? No. Es que la iglesia nunca la ha cambiado. No. Amén. Nunca. Quiero decirle, Los que han cambiado en el 325 la iglesia no ha cambiado la doctrina, ella la ha tenido siempre. Amén. Quienes han cambiado son los hombres. Amén. Amén. Son los hombres los que han cambiado. Y en el 325 se fueron todos. Amén. Se fueron todos. De ella. De ella, amén. Se fueron todos de ella. Amén. Pero ella ahí estaba. Amén. Gloria a Dios.
Y cuando viene levántate, de nuevo, ahí estaba ella. Sí. Amén. Ahí estaba el espíritu Amén. de la iglesia. De Dios. Ahí estaba. Así es. Y cuando aquellos hombres que Dios escogió, ahí tomó cuerpo Amén. para operar de nuevo. Dios ahí la tenía, a ella ahí la tenía siempre. Y la iglesia sigue ahora operando con miembros que se han decidido a trabajar en ella. Amén. Amén. Y para estar en ella, cualquiera puede estar en ella. Así es. El asunto es permanecer en ella. Amén. Amén. Yo le digo cualquiera porque cualquiera se puede enamorar de la iglesia. Amén. Se pueden enamorar de nosotros, de nuestro trato, de nuestra forma de actuar, de saludar, de ser cariñoso. Y usted se puede enamorar de eso. Y usted se hace miembro por ese cariño, por esa expresión de amor. Pero todo eso está bien. No debemos negarlo, que debemos hacer todo eso. Pero usted debe de venir a la iglesia más por la revelación. Amén. Amén. Si usted está en la iglesia por revelación, usted va a permanecer en ella, esté pasando todas las buenas y después venga a pasar todas las malas, usted va a permanecer en ella. Amén. Amén. No estén inventando más iglesias, pero tienen derecho a tenerla. El Señor tiene la de Él. Amén. Gloria a Dios. El Señor tiene la de Él. Pero usted puede decir, bueno, porque para mí lo importante es andar predicando el Evangelio. Sí, está bueno eso, que andes predicando el Evangelio. Anda, trabaja. Yo solo te digo una cosa, yo diría una cosa. Hay una profecía en la iglesia. Hay una profecía para la iglesia. Hay una profecía en la Biblia, mejor expresado, que va a venir la gran afluencia y esa gran afluencia se va a dar. Amén. Oye, esa es una de las mejores teologías de la iglesia. Esa era la mejor teología que presentó la iglesia. Y la manejó la iglesia de Dios en su origen. La manejó la iglesia de Dios de la profecía. Amén. Y ahí yo aprendí todo eso. Yo lo aprendí eso en la iglesia de Dios de la profecía. Yo no lo aprendí eso en otro lugar. Y yo lo que estoy predicando ahora es lo que aprendí en la iglesia de Dios de la profecía. Yo no sé si se pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Yo también. Porque yo también, dice el hermano. ¿Ya? Y yo quiero decirle, yo no he dejado de ser iglesia de Dios de la profecía, porque yo me siento que la iglesia de Dios de la profecía somos nosotros. Amén. Y no por nombre, No. sino por cumplimiento bíblico. Así es, amén. Amén. Porque nuestro nombre es la iglesia de Dios. Amén. Amén. Porque así se levantó. Así es. Y así le dijo el hermano Tomlinson, al hermano Spurling. Bueno, pues, ¿por qué se están llamando de ese nombre? ¿Por qué no se llama como dice la Biblia, la iglesia de Dios? Entonces ese es el nombre de la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios, ese es su nombre, porque ese nombre se la puso el Señor. Amén. No se la puso el hombre. Amén. Amén. Lo que sucede es que las leyes de la tierra te obligan a hacer cambios y te anteponen nombres. Te anteponen nombres como la iglesia de Dios de la Biblia.
pero su nombre es la iglesia de Dios. Amén. Pero el asunto no es que tú te pongas puedes llamarte iglesia de Dios si tú quieres, pero eso no hace que seas la iglesia de Dios. Amén, así es. Y no porque se te antoje a ti decir que la iglesia cambió su doctrina. Entonces la iglesia deja de ser la iglesia. La iglesia nunca ha dejado de ser la iglesia. Gloria a Dios. Es como Israel. Israel nunca ha dejado de ser Israel. Si usted quiere que ese Israel que está allí, decir usted que no es Israel, usted está contradiciendo a la Biblia. Así es. ¿Y cómo? Entonces, ¿dónde está Israel? Israel no puede estar en Rusia. No puede estar en Alemania. No puede estar en Argentina. La locura más grande es que pueda estar en otro país. Sería la locura más grande. Es que no, Israel no puede estar allí. Pero se le antoja, a uno antojado que esté allá adentro, a un judío que no sea judío, y decir que Jerusalén es México. Ahí en Chihuahua. Ahí estaba en Chihuahua. Ya. ¿Se imagina ustedes que ahí es Jerusalén? ¿Y qué le cuesta? Pone un rótulo, Chihuahua es el nuevo Jerusalén. Cualquiera se le antoja. Y eso es lo que ha pasado ahora. A todo mundo se le antoja llamarse la iglesia de Dios. A todo mundo se le antoja usar la bandera de la iglesia. ¿Y saben qué les quiero decir? A esos grupos que están usando la bandera de la iglesia, síganla usando. Amén. Dennos publicidad Gloria a Dios. gratis. Amén. Aquí en Estados Unidos no hay publicidad gratis, hermano. No. Aquí todo se paga. Así es. ¿Ya? Hasta todas las miradas que puede hacer. ¿Ya? ¿Se imaginan? Trabajadores que llegan a las empresas que los contratan. ¿Ya? Solo miran. No, solo miran. Y con solo andar mirando, ya se les tiene que pagar. ¿Ah? ¿No es así? Ah, por eso ese dicho dice, ¿ya? Hasta las miradas, por una mirada, dice, fui a la clínica, solo me miró, me dio una receta y me cobró solo por mirarlo. Entonces, amado hermano, aquellos que dicen, bueno, es que la bandera la vamos a registrar nosotros. Registrarla en la república que tú quieras. Adueñate de ella. Te adueñas legalmente. Pero no la tenés en el corazón. ¿Ya? Porque esta bandera que está aquí, representa el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así es. ¿Lo representa o no lo representa? Amén. Esta bandera La corona. representa el cuerpo de Cristo. Así es. Mire qué bonita. ¿Ya? Ahí tenemos la corona, la estrella y el cetro. ¿Y quién profetizó eso? Un gentil. Un gentil profetizó eso. Balaán. Y a veces estamos diciendo que los gentiles aquí, que los gentiles allá. Si Dios también se ha revelado a los gentiles. Gloria a Dios. Amén. ¿Me están oyendo eso? Bueno. Y ahí está. Y ustedes saben lo que significa el rojo. La sangre de Cristo. Ustedes saben lo que significa el azul. La verdad. Ustedes saben lo que significa el blanco. La santidad. Ustedes saben lo que significa la corona, la estrella y el cetro, que representa
la corona, Cristo como rey, Cristo la estrella de la mañana, hermano, el cetro, autoridad y poder. Así es, amén. Y ese morado que representa majestad, soberanía. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Amén. Quisiéramos que las denominaciones también la usaran. Amén. Y a veces nosotros andamos queriéndola proteger legalmente. Y ahí, bueno, protejan legalmente pues la Biblia. A ver, ¿qué denominación se va a adueñar de la Biblia? Y ahí va a decir, no, ahora yo tengo otra Biblia, le voy a sacar una fotocopia, y ahora yo tengo otra Biblia aquí, y la voy a poner a nombre de nosotros, y que nadie puede usar esa Biblia. ¿Ah? Así sería. Entonces nosotros, la iglesia, no está preocupada. Es que vos vengas y decir, bueno, que sea un aprovechado, un oportunista, pues, hacelo. Pero ¿sabes? Que el que ha hecho mayor uso de ella, eso te va a aventajar, porque tú no lo has usado todo el tiempo. Y allí sale quien puede tener mayor autoridad sobre esa bandera. Si entendés eso que te estoy diciendo, entonces no te preocupes. La iglesia de Dios, hermano, se dan cuenta, muchos dicen, es que la iglesia es discriminatoria. La iglesia nunca ha sido discriminatoria, porque el que la constituyó no hace acepción de personas. Amén. Amén. ¿Estoy oyendo eso? Amén. Los hombres son los que inventan eso. Así es. Los hombres son los que inventan la discriminación. Ah, no, que este es limón, este es naranja, este es camote. Anden escamoteado. Pero la iglesia de Dios no hace acepción de personas. Y si usted es iglesia de Dios, no puede ser discriminador. Así es. Usted tiene que darle, en la iglesia entran todo. Entra el blanco, el negro, el amarillo, de todas las razas. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros ser la iglesia de Dios. Pero nosotros discriminar, decir que la iglesia discrimina, eso no es cierto. Discriminan los hombres. Amén. ¿Me está oyendo, hermano? Amén. Así es. Pero la iglesia no discrimina. Nadie. El que tiene el espíritu de la iglesia, tiene el espíritu de Cristo. Amén. Y el que tiene el espíritu de Cristo, tiene el espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y quien tiene el espíritu de Dios, tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Así que aquí está la bandera. Aquí está la bandera. Siempre hemos explicado que un día esto, ¿verdad? Con esta van a unirse. Esto está representando que hay una verdad que está siendo predicada allá afuera. ¿Me oyó, hermano? Amén. Esta es una verdad que se está predicando allá afuera. Y aquí hay una verdad que se está predicando aquí adentro. Gloria a Dios. Lo que pasa que aquí, esta verdad, están hablando de Cristo Jesús. Están predicando la verdad. Pero están en riesgo ella porque la herejía, el espíritu de la herejía, los puede invadir. Pero Cristo, en su tiempo, va a traer todas estas ovejas para estar aquí todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Entonces habrá
un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Así es. Una sola iglesia. Amén. Hoy quiere el Señor. Amén. Aleluya. Ya parezco poeta. Rimando las cosas. Pero no, es un canto, que así dice. Así es. ¿Verdad que así es, hermana? Sí. Yo quiero hoy, como siempre, mi introducción larga. Abran su Biblia en Génesis capítulo 3, verso 15. El tema de hoy es la simiente. El tema de hoy es la simiente. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, en el verso 15. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie, si quiere. Dice la palabra de Dios: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Revélanos siempre, Señor, todos los misterios que están allí encerrados en esa palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre los oídos de los que están aquí presentes y mis labios también y mi entendimiento para hablar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, nosotros siempre leemos este pasaje y pasamos siempre por ahí, y siempre Dios nos da siempre luz, porque ese texto tiene una cantidad de misterios ahí encerrados que lo que yo voy a decir apenas es una décima de 1 milímetro de lo que ahí está contenido. Pero esa décima nos va a servir a nosotros para ir continuando, ir avanzando de fe en fe e ir entendiendo el misterio que encierra la palabra de Dios. Hay otros hermanos que son ya estudiosos de la Biblia y también están los expertos, los que ya se han internado en estudios especializados, ¿verdad? Que ya encuentran pasajes allí como código, ¿verdad? Como código. Pero aquí, hermano, yo voy a hablar ahí como está en la superficie de la palabra de Dios y así como la miran ustedes. Cuando dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Cuando habla ahí, y enemistad pondré, está hablando Dios. Amén. Y ahí está presente la Trinidad. Amén. Y ahí está diciendo a la serpiente. Esa cuando dice, expresa entre ti, ahí habla de la serpiente. Nos pudiéramos detener allí entre ti. La serpiente. ¿Qué podíamos hablar de la serpiente? Y podríamos hablar de la serpiente mayor y todas las serpientes menores. Pero esta serpiente de que aquí se habla y que está hablando el Señor no es sencillamente y simplemente una serpiente de un animalito que se arrastra o de un animalito que se encuentran en las piedras, en los desiertos o en las montañas, que unas son venenosas y otras solo son come ratones. Amén. Hay culebras que son buenas. Ay, Dios mío. Le limpian la casa. Si está llena de ratones y su casa llena de ratones, contrate culebras. Amén. ¿No es así, hermano? ¿Ah? ¿Se imagina usted contratando culebras? Ya, usted contrata culebras para que exterminen a los ratones. Pero hay culebras, hermano. Hay culebras
que no son come ratones. No. Esas culebras ya tienen otra búsqueda y es como devorarte, Sí. comerte, Sí. envenenarte. Así es, amén. Y cuando el Señor ilustra allí una serpiente venenosa, una serpiente tragadora, es esa serpiente que se figura en el Génesis como la que estuvo allí en el jardín del Edén, que engañó a Eva. Pero esa serpiente que realmente se tomó esa figura, porque la Biblia dice que la serpiente era una de las más inteligentes de los animales allí de la tierra. Entonces era de ahí que sale que la serpiente es astuta. Por eso el Señor te dice pues que seas manso. Humilde. Manso como paloma. Manso como paloma. Ajá. ¿Y qué más dice? Sencillo como paloma. Así sencillo. Sencillo como paloma. Ajá. Y pues, Manso como serpiente y sencillo. No. Manso bueno, ¿quieres ser paloma o quieres ser serpiente? Manso como paloma. Listo como serpiente. Manso como la paloma. La paloma es mansa. Es manseta. Y astuta. La serpiente, ¿verdad? Ya. Entonces, el Señor quiere decir que hay serpientes con esas virtudes, ya, de ser hábiles. El Señor, pero aquí el Señor está hablando de una serpiente venenosa y tragadora, destructiva completamente. Y es esa serpiente en la que a Eva conversó con ella. Tenía el don del habla. Imagínense ustedes. ¿Ya? Tenía el don del habla. ¿De qué manera se comunicó Eva con la serpiente? Tenía el don del habla. Entonces, y había algo más. No era una sencilla serpiente. Si tenía el don del habla, era algo más esa serpiente. Esa serpiente no era una simple serpiente. Y ahí conversó con Eva y la engañó e hizo que Eva pecara. Y entonces, al final, Adán es convencido por Eva para que coma también del fruto del árbol que se le había dicho que no lo comieran, que era el árbol que tenía el conocimiento del bien y que tenía el conocimiento del mal. Eso es el conocimiento del bien y del mal. Eso es como cuando el Señor, el pueblo de Israel pasó el río del Jordán y después con el pueblo le puso un lugar las bendiciones, que era el bien, y le puso después las otras bendiciones. Ya no eran bendiciones, eran maldiciones, que era el mal. Esa era la ley que estaba allí. Dios puso esa ley ahí. Dios le dio leyes a Adán cuando estaba en el jardín del Edén. Y el Señor le dio la ley que no se acercara o que no tomara de ese fruto del árbol prohibido. Pero el Señor en ningún momento le prohibió que fuera o estuviera allí en el árbol de la vida. Había un árbol de la vida allí en el jardín. Había un árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, hermano, ahí se encontró. Nunca se acercaron ahí, se acercaron más bien al árbol prohibido. Y es por ese árbol prohibido en la cual ellos pecaron, desobedecieron la ley, desobedecieron el mandamiento que Dios le dio a Adán y que se lo dio también a Eva. Y Eva pecó y pecó también Adán, así como ella. Entonces Dios tuvo que hacerse, hizo sentencia el Señor, hizo un juicio allí en el jardín. Hizo un juicio el Señor y sacó a Adán fuera del jardín. Y sacó también a Eva fuera del jardín. Y a la serpiente la maldijo también.
de seguro que la sacó también. No le podía quedar. ¿Ya? Todo. Sí, lo sacó. Ese jardín tenía que estar limpio. Así es. Y entonces ya el Señor le dice, le da, sí, una esperanza. Fíjense bien, la misericordia de Dios. Aquí está. Sí. Lo que voy a hablar aquí es la misericordia de Dios. Dice en este pasaje, y dice, y pondré, o enemistad pondré entre ti y la mujer. Así que iba a haber una enemistad de por vida. Sí. Una enemistad de por vida. Y entre tu simiente, le dice, y la simiente tuya. Óigase bien. Mire qué lindo aquí. Tuya. Aquí iba a haber una simiente que iba a hacer el mal. E iba a haber una simiente que iba a hacer el bien. Y dentro de esas simientes iba a venir una simiente. De Eva, una vez que ella pecó, ella maldijo su vida. Adán maldijo su vida. Pero Dios, dentro de esa maldición, Dios iba a sacar de allí. Iba a sacar de allí una simiente santa. Una simiente santa. Y es ahí donde Dios le dice también cuáles iban a ser los efectos de una guerra, de un pleito de por vida, hasta que llegara el momento del cumplimiento de ese tiempo en la cual la simiente iba a herir a esta serpiente en la cabeza, y esa serpiente iba a herir a la otra simiente en el calcañar. Así que esa simiente de que estamos hablando es realmente la simiente que iba a venir dándose en todas las generaciones de la humanidad, y se iba a ir transmitiendo entre simientes y simientes y simientes, pero de allí iba a salir una simiente. De entre todas las simientes iba a salir esa simiente. Y esa simiente la vuelve a declarar en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el verso 17. Nos dice de la siguiente manera, cuando el Señor llama a Abraham, porque Dios va teniendo cuidado que una simiente de la que Él proclamó en Génesis 3:15 se vaya allí abriendo paso en las familias que el Señor va llamando a través de los tiempos, la época, en las dispensaciones de los tiempos, hermano. Y el Señor le dice allí ya a Abraham para afianzarle, para asegurar aquella promesa que el Señor dijo en Génesis 3:15. Fue palabra de Dios y sigue siendo palabra de Dios. ¿Puedo tomar de esa agua? Sí, amén, hermano. ¿Es agua bendita? Sí. El amor El Señor. Esta quita seno, Sí. no saca demonio. Quita la seno. Sí. Ah, bueno. Sí, imagina ya, para sacar al demonio. Bueno, aquí tenemos ya que Dios bendiciendo a Abraham y le dice,
bendiciendo te bendeciré y multiplicando Te multiplicaré. multiplicaré tu simiente como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de su enemigo. Ahí Dios ya está hablando de esas simientes, y ya está hablando aquí el Señor de una nación. Ya Dios se está apartando una nación singular. Esa nación singular que vino a ser Israel con sus 12 tribus. Pero ya Dios está asegurando ya una bendición previa de victoria. Da una victoria ya en Génesis 3:15 de cosas que no se ven. Digan amén a eso, hermano. Amén. De cosas que no se ven. Él dijo que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Amén. Y cuando está hablando de simiente, no está hablando en sí ya de simiente de animales, de culebras. Está hablando ya de una humanidad enferma, de una humanidad pecadora, pero con todo. Oiga aquí la palabra cuando el Señor dice, y de lo vil del mundo. ¿Qué dice esa palabra? ¿Cómo dice? Escogió Dios. Y de lo vil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para hacer. Para avergonzar a los sabios. Ajá. Y entendido. Y de lo vil. Así que esa vilidad, ese estado vil de Adán y de Eva, ese estado vil, ahí iba a moverse dos simientes. Una simiente que iba a estar, una simiente humana que iba a estar al servicio de Satanás, y una simiente humana que iba a estar al servicio de Dios. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Señor. Por eso le pongo ese texto, para que usted no se vaya a desvirtuar con otros comentarios de creer que la serpiente tuvo hijo con Eva. No, hermano. No. Lo que hizo Satanás usando a la serpiente, porque Satanás habló. Y habló Satanás y engañó a Eva. Ahora nos encontramos, ya que han pasado muchos años, y ahora aquí vemos que Dios se ha escogido a una pareja, a un matrimonio. Se escoge a un matrimonio. Mire qué bendición es ser matrimonio. El ser matrimonio es una bendición delante de los ojos de Dios. Dios es el que instituyó el matrimonio. Por eso el matrimonio es una bendición. Lo que sucede es que el humano que está dentro del cajón de la simiente del mal, se burlan, pues, hacen bromas y hacen chistes, y a veces nosotros nos reímos, ya, porque algunos dicen, bueno, dice, el matrimonio es como el demonio, dice. Y nosotros digo, no es cierto. Ya, el matrimonio lo hizo Dios para ser feliz. Si usted no es feliz, porque es un infeliz. Gracias, hermana. ¿Ya? Si no es feliz, porque es un infeliz. Y a veces, como le dice a la esposa, infeliz, apurate. Y a veces dice, y ese infeliz, dice, y anda alegre el hombre. Anda contento. Y le dice infeliz. O viceversa. Ah, no, esa infeliz, dice.
y anda feliz. Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Amén. ¿Qué somos nosotros? ¿Felices o infelices? Felices. Díganlo fuerte. Felices. Felices en Cristo, feliz es mi alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y aquí dice la Biblia algo extra maravilloso, podría decir. Dice, te multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Así que iba a haber una simiente que el Señor se iba a escoger para ser una nación grande. Amén. Y tomen en cuenta que la simiente tiene que salir, esa simiente del bien y del mal, tiene que salir de Adán y Eva. También de Abraham iba a salir una simiente del bien y una del mal. Tenemos a Isaac y tenemos a Ismael. Amén. Y ahí vemos allí que la simiente del bien está enmarcado en Isaac, pero la simiente del bien y del mal está en Ismael. Y cuando estamos hablando la simiente del bien y del mal, ya vemos allí cuando se llega ya al monte del Sinaí. Y ahí Dios le da a conocer al pueblo de Dios, le da a conocer la ley. Y ahí el Señor le da leyes, le da reglas. Y ahí reciben la ley del bien y del mal en el monte del Sinaí. Mira cómo va el asunto. ¿Ya? Pero se la da a los descendientes de Isaac. Pero después se compara ese monte de Sión, porque aquella gente, hermanos, que estuvieron allí en el monte, cambiaron su forma de pensar. Y después de haber estado como el pueblo singular, el Señor vio la rebeldía de ellos y se llamaba Israel y era la simiente del bien. Pero allí en el monte del Sinaí Dios le declara leyes. Y ahora cuando el Señor lo va a llevar a través del desierto para llevarlo al río del Jordán, donde van a pasar a la tierra prometida, no quisieron entrar. Se rebelaron contra Dios. Así que la simiente que va, la simiente que va como un bien, se convierte ahora en un mal. Y entonces el Señor no les dejó entrar a la tierra prometida. Los dejó divagar por 40 años y allí murieron en el desierto todos. Qué triste. Después de haber salido con alegría de Egipto, Egipto representa el mundo, el pecado. Después de la esclavitud, cuando usted anda en pecado, es esclavo del pecado. Por eso el Señor habló cuando dijo que el hombre, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y es cuando sale Israel de Egipto y salen una multitud de pueblos también que vienen ahí mezclados. Son los que vinieron. Dios los salvó de la esclavitud de Egipto. Los salvó de esa maldad, de esa opresión que ejercía esa nación, que viene a ser un tipo del mundo. Esa nación viene a ser un tipo como Satanás y sus demonios. Cuando una persona hoy quizás no está ya en Egipto, el que sale en el mapa, ahora usted está en un Egipto, hermano, donde usted vive una vida oscura, una vida equivocada, una vida que realmente no ha entendido usted de que tiene que estar en la línea del bien. Y la nación que era la simiente, vamos a decir que era la simiente en plural,
eran las simientes. Porque le dice el Señor aquí, tu simiente como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Así que esa simiente que llegó a estar en el monte del Sinaí, allí se le dieron leyes, se le dio toda una serie de reglas, bendiciones. Realmente aquellas leyes, si se obedecía, la persona recibía toda cosa buena de Dios. Ellos ahí en el desierto recibieron muchos milagros, recibieron comida, recibieron el pan de vida, el pan del cielo, que era el maná que le daba vida a su cuerpo, Con todo eso, miraban esos milagros y así se le revelaron al Señor, ya están a las puertas para entrar a la tierra de Canaán. Podemos decir, algunos dicen, bueno, la tierra de Canaán como un tipo del cielo, pero más bien, esa tierra de Canaán es un tipo del milenio. Pero si quiere decirle usted cielo, dígale cielo. Pero yo quiero decirle que es porque Israel va a estar en el milenio. Y entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a una vida, a una tierra terrenal. Porque el milenio es una entrada a tierra terrenal. El milenio no es el cielo. Y entonces Dios tuvo que matar a toda esa generación. Pero dejó una bendición. Dijo, los niños son los que van a entrar. Así que los niños que andaban con ellos, unos tenían, ya cuando pasan los 40 años, esos niños, ¿cuántos años tenían? 40 años para arribita. Ya, porque todos los viejos ahí se murieron, 40 años. Ya. La que estaba de 15 años pasó 40 años en el desierto, ahí murió. ¿Murió de cuánto? De 65, de 55 años. El que tenía 10 años, el que tenía, bueno, vamos a decir, a la categoría de niños, a la que tenía, bueno, comenzaban a contarse las edades, así, de la edad de los 20 años. Vamos a decir que la mayor parte de gente que murió allí, murieron murieron en el desierto por sus edades, pero murieron dentro de esos 40 años. Uno murió de 40, otro murió, vamos a decir, uno murió a los 60, otros murieron a los 70, otros murieron a los 80, pero todos murieron de esa generación que no quiso entrar a la tierra de Canaán. Pero todos los niños entraron, pero ya mayores, arriba de los 40 años, entraron a la tierra de Canaán. Mire qué cosa. Y ya puesto allí, el pueblo, las 12 tribus de Israel, hermano, volvieron otra vez a rebelarse otra vez contra Dios. La simiente buena. Mire cómo es. Entonces, para que entiendan bien lo de Génesis y no se confundan, que cuando dice que la simiente de la serpiente y la simiente es la misma simiente que estaba allá adentro, dentro del mismo seno de Abraham, ya llega a la tierra de Canaán, y ahí mismo vuelven las mismas tribus a levantarse, una que seguía el bien y la otra que seguía el mal. Y al fin de cuentas, después todos se descompusieron. Pues Dios ya no quiso más y tomó a 10 tribus de Israel y la dispersó en todo el mundo. Ya faltando como unos, vamos a decir, como unos 700 años antes que Cristo viniera por ahí. ¿Ya? Y otra simiente que de 2 tribus, también lo mismo. La una la dispersó el Señor en todas las naciones y a las otras 2 tribus las metió en Babilonia. La tierra de Jerusalén, hermano, se fueron todos los mejores, aparentemente los mejores. Jerusalén, la tierra, ahí estaba. No se pudieron llevar la tierra de Jerusalén. No se pudieron llevar la tierra de Jerusalén. Ellos dejaron de estar en la tierra de Jerusalén.
ellos dejaron de estar en ella, la tierra de Jerusalén. Ahí viene la comparación. Ahí viene la comparación para que podamos entender lo espiritual, entendamos lo material. La iglesia, podemos decir, de una manera comparativa, la iglesia. Por eso algunos dicen, bueno, literalmente, Israel es Israel. Literalmente. ¿Ya? Y la iglesia, en su cuerpo operativo, es el cuerpo espiritual del Señor. Y hay una diferencia entre lo que es Israel y es la iglesia. Pero en sí, se entrelazan en la profecía la iglesia e Israel, aún con esas separaciones. Muchas cosas se cumplen en Israel de las profecías que se dan a Israel, y muchas cosas se cumplen también en la iglesia de Dios. Y los mismos actos que ha cometido Israel en el desierto, en el camino, los mismos actos ha estado cometiendo la iglesia de Dios también. Nadie quedó ya en Jerusalén. Solo quedaron ahí, dicen, unos pobres en Jerusalén, que podríamos decir, nadie quedó en ella. Podríamos decir que viene a reflejarse como el año 325. Nadie quedó en la iglesia. Pero la iglesia ahí estaba. Lo mismo pasó con Israel. Ya cuando entran a Canaán, después el Señor los dispersa. Y los dispersa en todo el mundo. Y cuando el Señor retorna, 70 años después, hace regresar a esas dos tribus. Hace regresar de nuevo, pero regresan a la tierra. La tierra ahí estaba. Ahí estaba la tierra. Después, esto viene a pasar el tiempo de que ya Israel no puede cumplir el plan divino de Dios. Entonces el profeta Habacuc dice, y vendrá el deseado de todas las gentes. Entiendan, teólogos, maestros, predicadores, pastores, el Señor le mandaba profetas a los gentiles para que supieran de la venida del Salvador. Amén. Ellos sabían del nacimiento de un Salvador. Amén. Ellos, por eso, celebraban ellos con anticipaciones, porque tenían allá esa lucecita de que iba a haber un Salvador. Por eso dice Habacuc, y vendrá el deseado de toda la gente. Ahí no está hablando de Israel, está hablando de todos los pueblos. Amén. Y es allí donde nos damos cuenta que Dios, hermano, hablaba a los pueblos gentiles, a un sector, vamos a decir, de ese pueblo gentil que llegaban a escuchar al profeta que le mandaban. Y vemos después a los famosos 3 reyes magos, que así lo expresa la Biblia, que así lo expresa la traducción, los 3 reyes magos buscando de dónde había nacido el rey de los judíos. ¿Cómo sabían ellos? Si ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. ¿Y qué les dijo? ¿Quién les dijo que había nacido? Y todos los que sabían Biblia, todos los grandes teólogos que estaban allí, bueno, para decir así, teólogo, es un término moderno que se usa, pero un término moderno. Vamos a decir, los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, todos allí, todos asombrados, y que no sabían cuándo iba a nacer y tenían la escritura. Lo que pasa es que se habían olvidado de esas profecías, y ellos se embelezaron nada más en la venida de un guerrero, de un salvador guerrero que iba a venir a liberarlos. Y ellos creían por fe y estaban en la verdad. Estaban en la verdad, pero no estaban en la verdad del tiempo. Digo el hermano M. Atólico, el problema que tenemos con la cuestión de las escrituras, siempre es el tiempo. Es el tiempo de cuándo sucederán las cosas. Y el hermano M. Atólico creía, por ejemplo, cuando él está escribiendo La Iglesia de Dios en el plan de la época, un libro verde, La Iglesia de Dios en el plan de las épocas, y él habla ahí acerca, en un libro verde, él habla ahí que la iglesia va a estar 7 años allá arriba en el cielo, y aquí van a haber 7 años de tribulación. Ese es un toquecito que le doy. Quiero decirle, mi estimado hermano, que el pueblo de Israel
le falló a Dios. Entonces, por eso hubo una profecía desde Génesis 3:15, porque Israel no cumplió con lo que Dios le había encomendado de ser de bendición para todas las naciones. Dios no podía estropear ya su plan, entonces por eso él ya comienza a salir del rollo del libro y comienza a darse ya un cumplimiento. Los profetas, todos hablaron, hasta la misma ley habló de la venida del Señor Jesús. Hablaron los profetas gentiles, como Balaán, habló del Señor Jesús. Por eso es que ellos hablan, cuando ustedes escuchan, que dicen, bueno, es que están celebrando la Navidad y eso es del paganismo. ¿Saber de qué tela está saliendo? De la inspiración del mismo Espíritu Santo que les reveló a ellos del nacimiento de Jesús. Ellos la celebraron antes y otros con intereses. Pero el verdadero cumplimiento se da cuando nace Cristo. El problema de los nacimientos que ellos hicieron, nunca tuvieron una mujer virgen. Nunca tuvieron una mujer virgen. Entonces cuando viene el cumplimiento de los tiempos, entonces Dios ya decide hacer su iglesia. Decide hacer su iglesia y ahí cuando se da la profecía del nacimiento de Cristo y nace Jesucristo, nace y llegan esos reyes magos a celebrarlo. ¿Quiénes fueron los primeros que celebraron el nacimiento de Cristo? Cuando se aparecieron los ángeles a aquellos pastores y le da la bienaventuranza y se da un destello de luces, muchas luces, bien iluminado. Y entonces ahí los mismos ángeles celebraron el nacimiento de Cristo. Ahí quedó plasmado en el libro de Lucas, en el capítulo 2, ahí quedó plasmado, hermano, la celebración del nacimiento de Cristo. Que Cristo, le voy a decir, de acuerdo a la profecía bíblica de Habacuc, él tenía que nacer el 24 del 9º mes calendario hebreo. Hasta ahí llego con usted. El resto usted búsquelo. Así que, hermano, allí es cuando nace Jesucristo, porque a muchos les oigo yo decir, no, es que no hay fecha. ¿Cómo es posible que el Señor hizo tantas profecías y no pudo dar la profecía de la venida del Cristo? Claro que la dio, la venida. Y aún el Señor ha profetizado con señales, no dándote ni el día ni la hora, su segunda venida. Su primera venida ya se dio, su segunda venida en primera fase y su segunda venida en su segunda fase. Ya están eso plasmado, están las características. Usted mismo, muchos de los predicadores están diciendo, ya viene Cristo, ya están las señales cumplidas, ya solo están esperándolo. Solo para que se cumpla ya eso. Y cuidado en estos días. Cuidado en estos días, se cumple todo de una vez, rapidísimo. Y todos los planes suyos que estaba haciendo aquí en Estados Unidos. No le va a dar tiempo al hermano Ricardo ir a El Salvador. Pero se va a ir con el Salvador del mundo. Cristo Jesús. Querido hermano, ya estoy por terminar. Yo sé que ya los tengo cansados. ¿Por qué dice que no, hermano? Estamos cansados. Diga. Queremos más. Hacemos una vigilia. Hacemos una vigilia. Bueno, hermano, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 3, verso 25, para ya ir acercándonos al final ya de este mensaje. Hechos 3, 25. Espero que sea correcto ese texto que voy a leer ahí. Hechos 3, 25. Dice la palabra, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, del que estábamos hablando, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era el plan de Dios con Israel. Pero como él no cumple, entonces Dios levanta su iglesia para terminar ese plan de Dios. Y
podemos acercarnos ahora al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16, donde allí se nos dice realmente quién es esa simiente. Dice, siempre vamos hablando de Abraham, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, seguimos con Abraham. Dice, a Abraham, 3:16 de Gálatas, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las, en plural, a la simiente, porque Abraham tuvo muchos hijos, como de muchos, sino como de uno. Amén. Amén. Y dice, como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Díganlo todo. Cristo. Que lo graben, díganlo todo fuerte. Cristo. Esa simiente. Miren, comenzamos a hablar de aquella simiente, de allá desde Génesis. Ay, Dios mío, pasamos por el desierto. Yo no sé cuántos se quemaron ahorita. Ya pasamos por el desierto. Y después estuvimos en Babilonia. ¿Cuántos estuvieron en Babilonia? Ya, porque de ahí salimos. Ahí Israel estuvo en Babilonia. Ahí estuvo en Babilonia. Y después regresó. Igualmente nosotros le he dicho que Egipto es un tipo del mundo. Y ahora Cristo es la simiente. Es Cristo aquí, entonces es el Salvador. Cristo es el que constituye la iglesia. Él es el que la forma. Pero quiero hablar más de la persona de Cristo, porque es importante hablar de la iglesia. No podemos dejar de hablar de ella porque es el cuerpo de Cristo. Si Cristo la ama. Digan amén. Amén. ¿Cuánto van a decir? Amén. Están despiertos. Y allí leemos ahora en Gálatas eso. Primera de Pedro 1:23. Por eso nosotros tenemos esa gran ventaja ahora. Tenemos esa seguridad y confianza por lo que nos dice Primera de Pedro 1:23. Aleluya. ¿Ya lo oyó, hermano? Amén. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, amén, así dice su Biblia, Amén. si no, cámbiela. No de simiente. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, Amén. que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? No. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién dice eso? A Pablo lo dice. Sí. No, Romanos 1 dice. Romanos 1 dice. 1:16 Amén. dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué cosa? Poder, potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué dice? También en Primera de Corintios 1:10. Los ruego, pues, hermanos. ¿Qué dice? Os ruego pues. 1 Corintios 1:17. Os ruego pues, hermanos, 17. Porque no me envió Cristo a bautizar. Ajá. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de qué. Porque no sea hecha, Vana la cruz de Cristo. para que no sea vana la cruz de Cristo. Entonces, Cristo murió en la cruz y Pablo
no quería que se hiciera vana. Mano. Lo que hoy quieren hacer. ¿Quieren apartar la cruz? ¿Cómo la vas a apartar con ese texto? Pablo dice, para que no sea vana la cruz de Cristo. O sea, Cristo murió de balde ahí. No. Murió de balde. Para nada murió. ¿Ya? Porque ustedes ahí andan todo doblado allí. Pagana. Querido hermano, dice un texto final. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan. Ojalá que sea el texto que estoy buscando. Dice, cualquiera. A ver, ¿quiénes son cualquiera? A ver, díganme, ¿quiénes son cualquiera? No hay acepción de personas. Cualquiera, dice. ¿Ya? No dejen judíos ni que... Un chaparro, Un gordo. un alto, un gordo, un flaco, un chino, casi chino. ¿Se dan cuenta? Cualquiera. No hay acepción de personas. Aquí no existe racismo, hermano. Amén. Ya, dice cualquiera. El problema es del hombre. Pero no me esté diciendo usted que la iglesia es racista. No, hombre, la iglesia nunca ha sido racista. Los que se meten a ella, ese es el problema. ¿Ya? A ver. Lo que se meten y lo va a sacar usted. ¿Ah? Y lo va a sacar usted. ¿Quién lo va a sacar? El Señor. Y entonces es que se está preocupando. Ya, el Señor, encárgate de ellos. Aquí estoy yo tranquilo. No sea usted racista y punto. Usted no discrimine a nadie. ¿Me estoy yendo? Pero hay que dejar los que son racistas y dejar. ¿Y para qué lo van a estar criticando? ¿Y vos crees que con criticarlo? Racista, racista. Te tengo a la vista. El otro se va a desplomar. Ay, me descubrieron. Más enojado se pone. Así que, hermanos, déjenlo tranquilo. Todos aquellos hermanos que no quieren acercarse a ti, déjalo, pues, que no se acerque. Ya, yo estoy cerca de Cristo. ¿Y usted cerca de quién está? Ah, bueno. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el miedo? ¿Eh? Ninguno. Aleluya. Ahora, si usted está en Cristo, a ver, ¿cuántos están en Cristo? Amén. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Y por qué gritan? Primera de Juan 3:9. Cualquiera que A ver, ya leímos eso, ¿verdad? Dice, cualquiera que es nacido de Dios, no hace ¿qué cosa? Pecado. Ajá, ahí está, con eso terminamos. Con eso terminamos. porque su simiente Porque su simiente está en él. y no puede pecar. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Gloria al Señor. Podemos. Ay, Señor, quiero pecar. No podés, papito. Tenés a Cristo en el corazón. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Ajá. Y el que no tiene a Cristo en su corazón, usted lo está regañando. Pues si no tiene a Cristo, ¿y para qué lo regaña? Así es. Amén. Pecadores, hijos del diablo, Ay, lobos. no. Si que no tienen a Cristo en el corazón. ¿Ya? Lobo, ayúdele, hermano. Ayúdele a ese lobo. Agarre un cuchillo y pélelo. Quítele el cuero del lobo. A ver, ya no va a ser más lobo, porque no es lobo sin cuero ya, porque ya nadie lo va a identificar. Hermanos, ¿cuántos se han quitado el cuero del lobo y están dentro de la iglesia, pero por dentro siguen siendo lobos? Dios me libre, dice el hermano. ¿Verdad que sí? Claro, que Dios nos libre, hermano. Pero quiero decirle, amado hermano, que lo más importante de todo esto es que estemos en Cristo Jesús para no pecar
y estar en la iglesia de Dios para que la herejía no me haga pecar. Amén. Porque la herejía lo puede hacer pecar. ¿Ya me entienden? La herejía puede hacerlo pecar. ¿Y quiénes están expuestos a la herejía? Los que no son la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, hermano, le salva a usted de la herejía. ¿Me estoy yendo, hermano? Le salva a usted de no pecar. Porque si usted dice, tiene la doctrina contra el divorcio y el pecado de volverse a casar, usted no se va a casar con otra mujer que no sea su esposa. Amén. Y si está viva su esposa y no quiere usted regresar a ella, quédese sin casar, dice. Ah, pero es que yo no puedo vivir sin mujer. Pues regrésese a la que tiene. Sí, está fácil. Amén. ¿Ya? Amén, hermano. Amén. Esa es la doctrina. Entonces, hermano, lo más hermoso es vivir en Cristo Jesús. Lo más hermoso es estar en Él. Y Él vino para darnos vida. Él vino para salvarte. Si tú hoy, mi amado hermano, te has apartado de los caminos del Señor, hermano, te has apartado de los caminos del Señor, está fácil. Su yugo. ¿Qué más? Y ligera su carga. Fácil y ligera su carga. Venga, hermano, déjese poner ese yugo. Déjeselo poner. Sí. Déjese poner ese yugo y usted va a sentir paz y tranquilidad. Amén. Así es. Cristo vino y dijo Juan el Bautista que no era digno ni desatar las correas de la sandalia de sus pies. ¿Ya? Porque él predicaba el arrepentimiento, la confesión de pecado y el bautismo en agua. Pero él dijo que el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué le parece si volvemos a orar para que Dios nos dé esa bendición? Quiero invitarlos aquí a todos al altar. No tengan miedo. Ya, no tengan miedo. Vengan aquí al altar. Vamos a orar por la bendición de tener la simiente. La simiente vino para bendecir.